Bueno, pues bienvenidos. Sin mucho preámbulo por razones de ahorro de tiempo, vamos a dar inicio a este segundo panel, el panel de desigualdad e integración social, que reúne diversos temas que tienen que ver con jóvenes, cohesión social, violencia, trabajo y salud. Tenemos un total de 5 participaciones. Bueno, como ya se les informó oportunamente a los ponentes, cada una de 20 minutos. Entonces, para ahorrar tiempo, voy a pasar directamente a la primera participación. Les avisaré cuando sean 5 minutos, 1 minuto y cuando ya no les quede tiempo, ¿no? Entonces, la primera presentación es sobre jóvenes y desigualdad, a cargo de Maynor Mora y de Orlandina de Oliveira. Muy brevemente, Orlandina de Oliveira es doctora en Sociología por la Universidad de Austin, Texas, profesora investigadora del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México desde su fundación, y sus líneas de investigación giran en torno a los procesos de precarización laboral, la dinámica familiar y los itinerarios biográficos de los jóvenes, sobre los cuales tiene múltiples publicaciones recientes y bueno, a lo largo de su trayectoria. Maynor Mora Salas obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México en el 2006. Tiene un Master in Development Studies en el Institute of Social Studies de La Haga, en Netherlands, y hizo la licenciatura en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica. Es profesor del Colegio de México desde 2006 y ha publicado libros, capítulos de libros y diversos artículos sobre los temas también de trabajo y jóvenes. Entonces, Orlandina. Muchas gracias. Quero agradecer al INERJ, ao colégio, aos organizadores, a invitação para participar. Maynor não nos acompanha, está em uma ronda de professores, está assumindo suas responsabilidades docentes e eu hago a apresentação. O que lhes vamos apresentar é parte de um projeto que hacemos sobre os jovens, suas trajetórias, suas percepções, sua transição à vida adulta. E quando nos invitaram a esta reunião, nós pensamos, estamos fazendo estudo qualitativo, baseado em relatos de vida. Então, perguntamos, como poderia ser isso importante para uma reunião do INERJ, onde se discute a produção de estatísticas, etc. Então, chegamos à conclusão que a melhor maneira seria, a partir da apresentação de um modelo analítico que chegamos, através de nossas análises, proponer, sugerir a importância de fazer um módulo especial de captação de informação. Hoje na manhã se mencionava que se uno considera a mobilidade educativa e a mobilidade intergenerações, origem é quase destino em América Latina. Nós o que tratamos nesse trabalho foi analisar a fundo trajetórias de vida de jovens que viveram situações de extrema pobreza para ver em que medida eles podiam superar sua situação de origem social. E em função desta análise é que nós outros aqui nos importa apresentar um modelo analítico que identifica algumas dimensões que consideramos que são muito relevantes para entender o processo de reprodução ou superação das desvantagens sociais herdadas. Esse é um estudo que se ubica a nível micro, foi um estudo que se derivou de análise de histórias de vida, pero supõe transformações sociais mais globais, muitas delas quais já han sido mencionadas aqui, como incremento dos níveis salariais, criação de empregos de qualidade, empregos com proteção social e também incremento não só do acesso, pero a qualidade de los programas de escolaridade, capacitação laboral de la poblação jovem, e uno podia seguir enumerando uma série de fatores estruturais que já se mencionaram aqui, que são muito importantes para que uno enmarque o estudo das trajetórias de vida. Então, aqui o interesse é destacar que, para estudar esse processo de acumulação de vantagens ou de vantagens sociais, é fundamental uma mirada longitudinal. Não vou entrar em detalhes, mas dentro do marco do enfoque de curso de vida, uno encontra muitos elementos que permitem esse tipo de mirada. Mas, sobretudo, uno necessita essa informação longitudinal.
Em México, há muito pouca experiência de histórias de captação de informação longitudinal. Temos experiências que foram feitas nos anos 70 e, mais recentemente, a EDER ha captado informação retrospectiva. Mas, no caso especial de los jóvenes, e para ver a acumulação de vantagens e desvantagens, nós necessitamos de informação sobre muitos outros aspectos que estão em diferentes encuestas, mas não necessariamente estão em único módulo que permita fazer as interrelações necessárias. Então, o que nós apresentamos aqui vai ser um modelo analítico, e a partir desse modelo analítico, vamos señalar dimensões que poderiam ser incorporadas em um módulo de captação de informação. Para elaborar o modelo, nós usamos tanto referentes teóricos como a análise, que les dije, de relatos de vida de jovens que enfrentaram situações de pobreza extrema em sua infância e adolescência, e isso foi captado através de um enfoque subjetivo, ou seja, os jovens que declaravam suas carências quando eram ninhos ou adolescentes. Este modelo nos vai permitir encontrar fatores de proteção, fatores de riscos, e nos permite, e a informação longitudinal nos permite, com esse modelo, queremos explicar as diferentes rutas que nós hoje encontramos analisando as histórias desse jovem. Não vou entrar nesse detalhe, pero nada mais para que vocês, aqueles que tenham interesse, ver que nós hoje recorrimos a diferentes fontes, à perspectiva de custo de vida, os estudos sobre juventude e transição à adultez, e os estudos sobre a acumulação de vantagens e desvantagens sociais. Me ouvi dele. Aqui está os elementos, ou seja, aqueles que têm interesse, ou seja, todos os aspectos que incorporamos de cada. Isso vamos a ver quando propongamos o módulo. Por exemplo, ha sido muito importante a noção de momentos críticos, a noção de agência constreñida, a acumulação de desvantagens, o conceito de vidas interrelacionadas, todo isso ha sido muito importante. Então, aí chegamos a esse modelo analítico. Esse modelito que propõe são diferentes dimensões que consideramos que foram necessárias, que seriam necessárias ter informação a respeito para poder realmente construir as trajetórias e poder interpretar essas trajetórias. Este modelo é fundamental a dimensão temporal, porque uno vai desde o passado, o presente, hacia o futuro, porque em suas interrelações vão explicando as possibilidades que se vão abrindo ou cerrando a los indivíduos. Não vou detalhar agora, porque quando presente as dimensões, que seria interessante ter em um módulo especial, vamos a verlo. Mas aqui é importante ver, ou seja, tudo o que tem a ver com a família de origem é muito importante, não só em termos de condições materiais de vida, mas também formas de convivência e interrelação entre os diferentes membros, também em termos de apoio, todo o que é a trajetória, a temporalidade dos eventos fundamental, e tudo o que é a visão de futuro do jovem, das aspirações, expectativas, obstáculos que percebe, é fundamental porque isso tem um impacto sobre as decisões que se tomem no presente. Ou seja, o futuro entra moldeando o presente através das decisões, eleições e planos de vida de los agentes. Todo isso se marca dentro da importância de fatores externos, que está vinculado com oportunidades de mercado, apoio institucional, redes de apoio, etc. E todos esses elementos articulados permitiriam explicar diferentes trajetórias. Nós hoje diferenciamos entre trajetórias de superação de desvantagens sociais, ou seja, quando a origem não é destino, são poucos os casos, aqui se citou del Silbarro, que chega a ter estudos universitários, é reprodução, trajetórias de reprodução de desigualdades heredadas e trajetórias de riscos de exclusão. Veamos aqui brevemente essas trajetórias. Como se logrou superar a situação de desvantagem e pobreza de los padres através da vida? Encontramos dois caminhos. Um é a via escolaridade, ou seja, os jovens que logram chegar à educação terciária, seja técnica ou profissional. Mas aqui a educação, todavia, é uma promessa, porque o que hemos encontrado em outros estudos é que não necessariamente, ou seja, que a escolaridade universitária é uma necessidade, mas não é suficiente para ter empregos com proteção social.
Más bien, hemos encontrado em outros estudos que os jovens profissionistas estão enfrentando muitas dificuldades de insertarem no mercado de trabalho em ocupações com proteção social. Mas essa é uma via importante e queda como promessa para muitos desses jovens que hemos analisado. A outra via é a via mercado de trabalho. Essa é uma via que os chicos não contam com educação a nível universitário, a nível técnico superior, pero han tenido a possibilidade de uma certa capacitação laboral, de aí a importância da capacitação laboral a lo largo de suas vidas e encontrar um nicho de proteção salarial. Ou seja, podem ser trabalhadores manuais qualificados, mas que encontram um nicho de proteção, ou seja, empregos que lhes dão estabilidade, que lhes dão acesso a prestações sociais e lhes dão um salário remunerativo, um salário que lhes permite uma certa estabilidade econômica. Isso mostra a importância das políticas de criação de emprego, pero emprego de qualidade, como já disse e repito. Não? As outras duas estratégias são as mais comuns, seguramente, se eu não tiver a possibilidade de quantificá-las a nível agregado, que é as trajetórias de reprodução das desventajas. Ou seja, são jovens que não logram seguir estudando, são jovens que têm trajetórias totalmente empregos precários, esporádicos, ou autoemprego de subsistência, e sua situação é mais bem de vulnerabilidade, de fragilidade social. A via matrimônio são as mulheres que não entram no mercado de trabalho, que se casam, e, na verdade, aqui é uma via a esse nível social de reprodução de inequidades de gênero. E a ruta última, que é um deterioro, ou seja, mais que uma melhoria, uma reprodução, é um deterioro por la acumulação de profundas desventajas em las diferentes dimensões que nós outros temos visto. Aqui temos, por um lado, chicos que viviam na calle, que foram recuperados através das políticas sociais. Aqui mostra a importância da política social, pero se trata de uma incorporação, em certa medida, todavia incerta, e a trajetória mais frequente, nós outros hipotetizaríamos a nível social, é a trajetória, o que nós chamamos a trampa da desigualdade. São os chicos ou as chicas que não logram estudar, que não têm apoio comunitário, que não têm apoio de instituições, que não têm apoio de redes sociais e não conseguem insertar-se no mercado de trabalho em ocupações que lhe deem um mínimo de proteção. Aqui encontramos ocupações como a prostituição, as ficheiras, e uma série de outras ocupações que uno poderia chamar ocupações marginais. Agora bem, nada mais para que vocês vejam rapidamente, antes de entrar, se uno toma a trajetória que é de superação relativa via escolaridade técnica universitária, há vários fatores que não basta um fator, há que haver uma acumulação de todos os fatores, ou seja, há que ter uma família que a um pobre sem um fator de união, de solidariedade, de apoio, de estímulo à escolaridade. Todos entram a trabalhar tempranamente, mas há alguns que, com o apoio de becas e apoio dos padres, conseguem continuar na escola, isso é muito importante. São aqueles que postergam eventos vitais, ou seja, não se embaraçam, não se casam a idades muito tempranas, têm acesso a recursos institucionais e têm um projeto de vida de superação personal, de echar a andar, de esforço, etc., que nós analisamos como uma agência projetiva e evaluativa. Que é isto? É a pessoa que tem projeto de vida, mas, además, evalua possibilidades e echa muitas ganas para sair adelante. Esse é o caso de aqueles onde a origem não é destino. Mas isso tem que dar-se um marco onde haja a possibilidade de que consigam emprego de qualidade e uma série de outros aspectos. Como a coisa vai muito rápida aqui, a contraparte é nada de lo que tem um tem o outro. Eu vou saltar porque o que eu quero é entrar na sugerência. Então, que proponemos uno? Que proponemos nós outros? Que haya, isso não que se quer, sim, que a população, que haya uma população objetivo, que sejam os jovens de 15 a 29 anos. Por que essa idade? Porque é a idade crítica do curso de vida. Porque o que ocorre nesta etapa, em termos de eventos, situações, decisões, afetam a trajetória futura dos indivíduos. E aqui, é neste momento da vida que se pode cristalizar processos de desigualdade, ou pode ter processos de reprodução, de ruptura de desigualdade.
Entonces, porque lo que ocurre en la vida temprana del individuo deja huellas en su vida, en sus trayectorias posteriores. Por eso es preocupante lo que ocurre con los jóvenes mexicanos en la actualidad, porque eso va a afectar las generaciones futuras de adultos en un futuro próximo. Entonces, aquí lo que nosotros hicimos fue decir, muy bien, entonces nosotros tenemos 5 dimensiones importantes, lo que dice respecto al ámbito familiar, había que captar entonces condiciones en los años formativos, tanto ocupação, educação e percepção de privações. Aqui usamos o enfoque subjetivo de medição da pobreza e das carências. E é muito importante as formas de convivência familiar. Ou seja, as presenças de conflito, toda a situação de ausência do padre por abandono, por migração, as experiências de maltrato, drogadição, alcoolismo, todos os elementos que estão desperdigados em várias encuestas, uno tinha que conjugar em um módulo para poder interrelacionar e entender seu impacto sobre os processos de acumulação de desventaja. A segunda dimensão é sobre os itinerários biográficos. Aqui é muito importante todo o que tem a ver com a idade de ocorrência dos eventos. Não vou entrar em detalhe, pero um chico que deixa a escola, entra a trabalhar, se embaraça, tem que ser padre, assumir responsabilidades, deixa a casa dos padres, sua possibilidade de sair adelante é muito problemática. Se requer captar, então, diferentes tipos de trajetórias, tanto educativa como ocupacional. Pero aqui na trajetória ocupacional, quero mencionar que é muito importante ter em conta a especificidade da população jovem. Não se pode captar nada mais as ocupações de mais larga duração, de 6 meses ou de 1 ano, não. Uno tem que buscar técnicas de captação de ocupação muito mais com intervalos muito menores, porque nesta etapa da vida, o que aparece são trajetórias de empregos de muito curta duração, muito erráticas, muitos empregos, e isso é fundamental para poder ver se o indivíduo se está capacitando em el trabalho ou não, se está agarrando uma cultura laboral ou não, e etc., etc. Veamos agora os momentos críticos. Momento crítico é todo aquele que o indivíduo menciona e diz que afetou sua vida, que cambiou seu curso de vida, que cambiou sua trajetória. E isso é importantíssimo. Aqui digo que é muito importante ter momentos vinculados à família de origem, momentos vinculados ao curso de vida do indivíduo e momentos vinculados às crises. Ou seja, como as crises econômicas, como a violência social, todo isso afeta a vida dos jovens e podem... Vocês não se imaginam o que significa a morte de um padre ou de uma madre, ou a drogadição de um padre. Cambiam totalmente as possibilidades de sair adelante. A quarta dimensão diz respeito à agência, que aí uno capta através de aspirações e expectativas de los indivíduos. A quinta dimensão tem que ver, esta coisa é média. A quinta dimensão tem que ver com os recursos externos, que não só depende das oportunidades de trabalho, das oportunidades educacionais, da qualidade de escolaridade, etc., passa também por tudo o que tem que ver com as redes sociais e com os apoios institucionais. Pero apoios não só de organizações governamentais, de programas sociais e de organizações filantrópicas. Há que dar-se programas, aqui se falava da necessidade realmente de programas sociais que não sejam compensatórios, que sejam complementares. Todo isso é aqui um marco importante para entender por que uns logram e outros não superar suas desigualdades sociais. Muitas graças. Muchas gracias, Orlandina. Ya no me diste tiempo de sacar la tarjeta de 1 minuto. La siguiente presentación es sobre cohesión social y desigualdad, a cargo de Francesco Vicenti y William Cerritelli, del Laboratorio de Cohesión Social México, Unión Europea. Francesco Vicenti cursó la laurea en Economía Política, summa cum laude, por la Universidad Bocconi de Milán, Italia, y tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y Estudios Diplomáticos. Tiene una amplia experiencia en cooperación internacional y programas de política pública en América Latina, experiencia en la revisión y formulación de políticas públicas, ha trabajado como coordinador residente de Naciones Unidas y representante del PNUD en América Latina, y bueno, su currículum es bastante largo en términos de experiencia en este tipo de trayectoria profesional.
William Emilio Cerritelli tiene estudios de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Roma, La Sapienza, con especialización en Cooperación para el Desarrollo, una maestría en Cooperación para el Desarrollo en la Universidad de Roma, La Sapienza, y Fundación de Altos Estudios para Inversiones Sociales, y un postdoctorado en el Tavistock Institute of Human Relations de Londres, y un doctorado magistral en Políticas Públicas en la Universidad de Abruzzi Leonardo da Vinci. Ha empezado su carrera en la Fundación de Altos Estudios para Inversiones Sociales, donde ha sido investigador en asuntos y políticas sociales y jefe de equipo de investigación en los mismos temas. Les damos la palabra. Buenos días. Nuestro agradecimiento al INEGI y al Colegio de México por la cortés invitación. Reflexionar sobre cohesión social y desigualdades nos lleva a unas preguntas de fondo, a unas preguntas iniciales. ¿Por qué grandes intervenciones institucionales promueven reducción de pobreza, pero la desigualdad permanece elevada y en muchos casos regresamos que la pobreza sigue creciendo? ¿Por qué numerosos programas públicos no logran llegar a incidir sobre las causas de la desigualdad como un elemento central de la definición de la pobreza en México? ¿Son suficientes buenas políticas o hace falta promover nuevas prácticas institucionales, nuevas modalidades de participación de los actores relevantes, nuevo modelo de acción? Para así dar una posible respuesta, hace falta reflexionar sobre cómo las medidas políticas toman en cuenta la necesidad de luchar en contra de la desigualdad y tener reglas de operaciones que superen las dificultades específicas para el acceso al servicio, al acceso a derechos ciudadanos fundamentales. Es importante proponer perspectiva de igualdad entre ciudadanos con medidas políticas que combaten los elementos específicos de marginación y desventaja. Y hace falta proponer mecanismos de construcción de las políticas basados sobre la participación ciudadana y el diálogo político y social entre instancias de gobierno, sociedad civil y actores sociales. ¿Qué hacemos? En el Laboratorio de Cohesión Social, México, Unión Europea, dos socios estratégicos que han decidido aprender de las buenas prácticas para formular políticas públicas innovadoras que puedan incidir a la superación de los problemas que estamos discutiendo, analizando y reflexionando hoy en día. La perspectiva de la cohesión social propone un abordaje al problema de la pobreza basado en principios de igualdad de acceso y trato, discriminación positiva para facilitar personas y colectivos en desventaja, y modalidades de coordinación interinstitucional y la universalización. Estas son nuestras finalidades, básicamente. Pero vale la pena, visto que durante todo el día hemos profundizado sobre el tema de desigualdad, un poco reflexionar sobre el concepto de cohesión social. Cohesión social se refiere a los lazos que unen a la sociedad para que sea cada vez más solidaria, más justa y equitativa, para que los ciudadanos ejerzan su derecho de acuerdo a la normativa establecida y que los gobiernos electos democráticamente sean justos, transparentes, responsables de sus acciones. Hablar de cohesión social es construir ciudadanía. En México es necesario restablecer el tejido social y salir de grave déficit respecto a las políticas públicas que hagan posible la cohesión social. De no lograrlo, estaremos acotando la participación social y las vías de exigibilidad de los ciudadanos para el respeto y atención de sus derechos. El término cohesión social ha sido malinterpretado y, a pesar que estos términos son muy comunes en las políticas públicas, en la investigación académica, no ha sido utilizado en todo su potencial para convertirse en una herramienta efectiva de política social para lograr entrelazar a la sociedad, unir las comunidades para evitar el conflicto y la división, lograr reciprocidad entre autoridades y ciudadanos para disminuir las tensiones. Conjugar el crecimiento con equidad para un mayor bienestar social exige la aplicación de un enfoque sistémico que apunte, entre otras cosas, a la inclusión socioeconómica, reconocimiento de la diversidad, el perfeccionamiento de las instituciones y la rendición de cuentas de los programas sociales, además del esfuerzo de cultura cívica y de la solidaridad. A este respecto, vale la pena recordar el maestro Ferrajoli, que nos hace una reflexión respecto al concepto de
cuando nos hacemos la clásica demanda de mayor inclusión y bienestar social, se añaden demandas de reconocimiento de la diversidad y la identidad. Quiere decir que es un fenómeno sin precedentes de los movimientos sociales cuando, por ejemplo, las mujeres ponen sobre el tapete el vínculo entre igualdad y diferencia, en el sentido de que diversidad no debe ser factor de desigualdad. Y ahí existe una brecha entre el de jure y el de facto. Cioè, la igualdad es una norma jurídica y un valor, no un hecho. Tampoco es una aserción, sino una prescripción, lo que explica la distancia estructural entre normatividad y efectividad. Y esto es el maestro Ferrajoli que nos dice cuando las encuestas, por ejemplo, de opinión ponen de manifiesto una tendencia a la pérdida de confianza del sistema de justicia o de los partidos políticos, de las políticas públicas, esta desconfianza justamente puede tener origen en la distancia entre igualdad jurídica y desigualdad social, entre el de jure y el de facto, entre titularidad formal de derecho y titularidad efectiva. Y esta desconfianza socava la cohesión social. Después el profesor Cerritelli va a profundizar sobre los temas que tienen que ver con integración social y sobre todo lo que es la dialéctica que se establece entre el mecanismo instituido de inclusión y exclusión social, así como la respuesta, percepción y disposición de la ciudadanía frente al modo en que esto operan. Quisiera reflexionar sobre un tema, entender la cohesión social como un conjunto amplio de políticas e indicadores que giran en torno a reducir la brecha de ingresos, garantizar mayor acceso al empleo, la educación, servicios de salud y el sentido de pertenencia, la solidaridad y la aceptación de normas de convivencia, nos ayudará como sociedad a distinguir este componente como un fin y un medio a la vez. Como un fin tiene que ver con política social en la medida que estas apuntan a que todos los miembros de la sociedad se sienten parte activa, como aportantes al progreso y como beneficiarios del mismo. Y como medio, porque las políticas a largo plazo destinadas a igualar oportunidades requieren de un contrato social que les otorgue fuerza y continuidad. Y un contrato de tal naturaleza supone el apoyo de una amplia gama de actores dispuestos a negociar, consensuar y ampliar acuerdos. Entonces, pasamos rápidamente a las varias definiciones. Efectivamente, es imperativo recordar que Norberto Bobbio nos plantea que, dado que el mercado no tiene moral distributiva, la lógica inequitativa del sistema económico de mercado debe ser contrarrestada con una voluntad política que tienda a la igualdad de oportunidades y de compensaciones que establezca un mínimo civilizatorio para todos. El cruce entre ciudadanía y pertenencia también supone el cruce entre derechos sociales instituidos y solidaridad social internalizada. Estamos en este momento, y sinceramente esta reflexión de estos días nos anima aún más, estamos en proceso de un acuerdo en construcción con INEGI y Coneval para la definición de un tablero de indicadores de cohesión social. Hay un acercamiento con entidades legislativas para medidas de cohesión social, con iniciativas legislativas en este sentido, y hay un proceso de asistencia técnica, apoyo, identificación de buenas prácticas en términos del fomento de la cohesión social. Y lo que estamos haciendo es un poco, repito, reflexionar buenas prácticas en México, en Europa, en América Latina, para esta definición de políticas públicas innovadoras. Y con INEGI y Coneval esperamos muy pronto poder entrar en un proceso de construcción de este sistema de medición multidimensional de la cohesión social y sobre esto tenemos ya digamos, el acuerdo con las entidades que son parte del laboratorio, la Secretaría de Relaciones Exteriores, SEDESOL, la Secretaría de Gobernación, Salud, etc. Muchísimas gracias, el tiempo es que nos hace correr, le paso la palabra al profesor Cerritelli. Gracias, Franco. Ya agradeció a mi colega, entonces me asocio a sus agradecimientos.
Me ha pasado una reflexión que hizo el geógrafo, historiador y explorador Alexander von Humboldt hace mucho tiempo. Dice que México es un campeón de desigualdades, ¿no? En ninguna parte del mundo las hay más espantosas en varios sectores, ¿no? Yo he vivido un tiempo bastante largo en Brasil y pensaba que Brasil fuera el país más injusto del mundo, pero tiene una competencia muy fuerte, que es México. ¿Qué pasó? He tratado de reflexionar sobre cuáles son las consecuencias, los efectos de la desigualdad sobre el tejido social, ¿no? México se ha ido desarrollando en un periodo bastante largo, pero los modelos económicos adoptados son fuertemente excluyentes y producen índices muy altos de desigualdad. Tanto que el modelo de crecimiento económico tiene como su rasgo dominante el nivel de desigualdad y exclusión, y el crecimiento general del país y mismo su capacidad, su competitividad internacional no se pueden separar de la búsqueda de cohesión social y de la reducción de la desigualdad. También a los niveles más altos del gobierno se empieza a hablar de competitividad social como elemento de la competitividad general del país. En las fases de crisis, como la fase actual que estamos viviendo, las condiciones de vida de las capas, de los estratos de la clase media, y la instabilidad del mercado laboral y la incapacidad de las políticas asistenciales de dar respuestas para realmente combatir la pobreza han ido produciendo una situación en la cual se ha aumentado la desigualdad. Y las nuevas desigualdades sociales son una amenaza fuerte a la estabilidad y a la seguridad del país y arriesgan de entregar cantidades crecientes de población a la economía ilegal y entonces hacerse objeto de la política represiva y no de la política de desarrollo social y económico. El modelo, muy rápidamente, el modelo de desarrollo económico adoptado en México en su mayor periodo de crecimiento económico entre los años 30 y 60, las décadas de los 30 y 60 del siglo pasado, se basó sobre el crecimiento de una producción moderna pero sustitutiva de exportaciones y el Producto Interno Bruto creció, pero no creció de forma igual el empleo. Y este crecimiento se basó sobre el empleo y la exportación de productos con valor agregado intelectual, ¿no? Se siguió exportando lo que se exportaba anteriormente. Entre 1978 y 1982, debido al petróleo, se hubo tasas de crecimiento muy interesantes y se empezaron programas de desarrollo social y se aumentó el empleo formal. Pero la crisis de 1982 revertió el crecimiento y creó situaciones que eran peores de las anteriores. A partir de 1966 se recupera la capacidad de crecimiento y se aumentan las prestaciones sociales, pero con ciclos alternos. En conclusión, entre los 29 países del mundo, de los cuales 14 están en América Latina, que tienen índice de Gini más alto, índice de desigualdad social más alto,
se encuentra México. Para acercarse al concepto de integración social en relación al trabajo que nosotros estamos haciendo como Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea, se pueden citar dos conceptos. El primer concepto es que la integración social implica una reflexión sobre la interacción de cada individuo y de cada colectivo con el espíritu de solidaridad, de respeto, lo que decía Franco, de reconocimiento de la diversidad en la integración. Y integración social, para regresar al tema del panel, es satisfacer las aspiraciones tanto personales como sociales, asumiendo una responsabilidad por sus comportamientos. El segundo elemento es que integración social es un proceso dinámico, es un proceso dentro del cual se encuentran distintos grupos sociales con finalidades distintas, pero con un mismo objetivo. Esto presupone un esfuerzo coordinado y la participación de los ciudadanos, donde todos pueden participar por el mismo objetivo sin perder su propia individualidad. Los resultados sociales que se han producido en México no han modificado de mucho, por ejemplo, el Gini Index, y muchas intervenciones sociales, aunque habían invertido cantidades enormes de recursos financieros, no han producido una mejora sustantiva de las condiciones de desigualdad. ¿Por qué hablar de cohesión social en relación a la desigualdad? Digamos, cohesión social, si nosotros queremos aterrizar a la realidad de México, el concepto que se ha usado mucho en la producción de políticas públicas de la Unión Europea, de varios estados de la Unión Europea y en general de la Unión Europea, es un concepto, es una dialéctica, es un concepto dinámico. Dialéctica entre mecanismos de inclusión y exclusión y respuestas ciudadanas. Y siendo una dialéctica, siendo un concepto interactivo, no tiene una relación lineal, causal, sino que genera interacciones distintas y círculos viciosos o círculos virtuosos. Para definir un marco operativo, la cohesión social es un concepto marco que incluye problemáticas de inclusión, exclusión, de inequidad, igualdad, de movilidad social y conceptos más subjetivos como la identidad, la confianza, la solidaridad y el sentido de pertenencia social, el pertenecer a una sociedad y a sus perspectivas de desarrollo. Para operacionalizar el concepto, se puede decir que, la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos implica afirmar que las reformas, los cambios que se deben producir, tienen que incorporar la voz de varios actores de la sociedad. El modelo de gobernanza que facilita el fomento a la cohesión social es un modelo multinivel que incluye los distintos órdenes de gobierno y multiactor, que incluye los distintos productores de decisiones sociales y políticas. Y cohesión social presupone un abordaje de derechos que son derechos de igualdad, es decir, que los derechos son indivisibles, no se le puede a uno dar el derecho de comer y no darle el derecho a tener la instrucción, o los tiene todos, o no es como que se no tuviera ninguno.
la efectividad de los derechos, lo que vienen de decir varias personas aquí en este seminario, que los derechos tienen que ser exigibles y se tienen que crear a través de políticas públicas, condiciones para la exigibilidad. Y por último, la relación entre ciudadanía y derechos, digamos, en la medida en que estos derechos estén disponibles para los ciudadanos, estos permiten la mejora de las capacidades de participación, de toma de responsabilidades, de diálogo público por parte de los ciudadanos. Son bastante años que trabajo en definición de políticas públicas en este sector y me ha pasado recién de hacer una reflexión sobre esto y tengo dos aprendizajes, dos lecciones aprendidas fundamentales. La primera es que cohesión social no tiene un significado unívoco, es por esto que estamos ahora discutiendo con Evale y INEGI para definir un marco conceptual, pero es una imagen muy atractiva, es una sociedad con enlaces fuertes, con una unidad para evitar el conflicto y la división. Y es una solución a las tensiones sociales que son producidas por el crecimiento. La lógica del capitalismo, digamos, presupone la innovación, pero no se preocupa mucho de ver quién se incluye y quién se excluye dentro de los procesos de innovación. Digamos, políticas cohesivas tienen digamos, se pueden identificar 5 principios fundamentales de política cohesiva. El primero, el principio de la universalización del acceso a servicios. El segundo, la flexibilización de los servicios públicos para adaptarlos a las necesidades de las distintas subjetividades que se presentan. El tercero, la consideración de las brechas sociales y territoriales. Aquí tenemos en México, tenemos en este momento un ambiente favorable. El discurso del presidente de protesta dice una cosa muy fundamental, ¿no? Hay unos mexicanos que lo tienen todo y unos que pasan hambre. Y dije, hay territorios que son, si pudiera ir ya, sí, ya está sobre que son el tiempo. perfectamente desarrollados y otros que no lo son. El penúltimo es no hacer partes iguales entre desiguales, esto presupone la discriminación positiva. El último es la definición no solamente de medidas sociales, de políticas sociales para la cohesión, sino también en general de políticas cohesivas. Y en la referencia que se hizo aquí a las políticas fiscales es muy importante. Y a las políticas laborales que hizo Hugo Beteta. Podemos saltar esto. La última cosa son los problemas de medición, ¿no? Tenemos unos ejemplos de los elementos que podemos tomar en consideración, pero hay reflexiones, otras reflexiones que se deben hacer, una reflexión muy específica sobre el proceso y el último. Es importante precisar que 3 elementos. No se estiman los niveles de pobreza a nivel individual. La cohesión social es un concepto que se refiere a colectivos. El segundo, que la investigación especializada hasta ahora no permite de establecer una relación lineal entre pobreza y cohesión social. Y el tercero, que siendo una dialéctica, un concepto interactivo, no es una reacción casual, sino algo que se refiere a las dinámicas sociales. Estas son las dificultades que vamos a... Muchas gracias.